Ana, muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de entrevistas por los 50 años del golpe. Y para comenzar con esto te quería preguntar, ¿qué recordás de ese 24 de marzo del 76? Bueno, concretamente tengo una imagen muy fuerte porque yo estaba conviviendo en ese momento, aparte de mi compañero y mi niñita, con dos compañeros más. Una de ellas era la Gaby, que hacía tiempo que vivíamos con ella y veníamos esperando. Sabíamos que se iba a realizar el golpe, no fue una sorpresa. Lo único que pensábamos que a este terror, este espanto que se instaló, iba a estar identificado en la calle con uniformes. Y bueno, no fue así. Entonces, empezar a adaptarnos a una situación de inseguridad sumamente extrema fue algo que costó muchísimo. Todos nosotros empezamos a tener, también hablando de seguridad, medidas de seguridad también muy agudas, muy certezas. ¿Vos en ese momento vivías en zona sur? Sí, vivía en Gleu. Y después nos fuimos a vivir a San Francisco Solano, a la villa, y ahí es donde cae mi compañero, estando nosotros viviendo ahí. Tu compañero cae en octubre del 76. Sí, en octubre del 76. Pensábamos que por ahí no nos iba a pasar, pero porque todos los días eran las noticias más terribles, ¿no? De que algún amigo, algún compañero, no algunos, muchos, y nos llegaban inclusive noticias de los grandes amigos. Che, te mandan a decir que Miguel cayó. O sea, eran todos los días muy grises, muy grises. Y una mañana mi compañero sale para el trabajo. Yo había tenido hace un mes a Luis. Vendría a ser mi primer hijo murió, mi tercer hijo sería. Y bueno, sale para el trabajo y después, bueno, por supuesto para militar. Y bueno, yo salgo a despedirlo como siempre. Éramos muy jóvenes, nos amábamos profundamente y nuestros hijos eran nuestra vida. Me acuerdo que salgo afuera a la vereda y yo lo veía que se iba caminando todas las mañanas y doblaba como a las 2 cuadras y esperaba que doblara y ya me metía adentro. Fue algo muy... Me parecía mentira que a mí me estuviera pasando. Y bueno, cuando no volvió, nosotros nos llamábamos, nos controlábamos por teléfono y no tenía noticias de él y bueno, ya a la tarde me fui. De todas maneras estuve casi un mes, controlando esa casa, si caía o no caía. Y entonces un día le pido a mi madre y a mi suegra y a uno de mis hermanos que vayan y la levanten. Y estuvieron todo un día trabajando, la casa estaba intacta, alarmaron toda para la mudanza y bueno, las viejas se querían quedar a dormir y mi hermano dijo, ni loca, nos vamos. Y cuando vuelven a la mañana temprano ya a esperar el camión de mudanza, los vecinos salen y les dicen, ni se acerquen. Anoche llegaron armados, un montón de gente, empezaron a los tiros, mataron al perro que todavía estaba ahí y se llevaron todo y después la bombardearon a la casa. Así que se salvaron de casualidad. Y bueno, después empezó mi peregrinar, ¿no? Porque... Con los dos nenes solos. Con los dos nenes. Me acuerdo que era tanta la tristeza de la desaparición de Hugo que yo me subía a los colectivos, aparte porque no tenían por ahí durante el día dónde estar, y lo buscaba, miraba a ver si alguien se parecía, si alguien caminaba como él. Lo buscaba.
y bueno, y todavía sigue esa búsqueda. ¿Y cómo fue vivir esos meses? Bueno, contanos cómo lo habías conocido a Hugo, cómo se conocen ustedes. Yo a Hugo lo conocí en una cita. Yo estaba en un bar que había en Canning y Córdoba, una esquina, que era como una pizzería, ahora es otra cosa. Y tenía que encontrarme con un compañero que íbamos a formar el mismo grupo político. Yo ya estaba en Montonera, y hacía tiempo, antes que él. Y en la espero, miro para afuera, llevaba un libro de contraseña, y veo un tipo pasar y digo, qué fuerte que está este petizo. Bueno, seguí tomando el cafecito, y de pronto ponen el otro libro, que era la contraseña, arriba del mío, y miro así, era el compañero. ¿Era el petizo? El petizo que estaba fuerte. Y muy tímido el petizo. Me costó mucho que se me declarara, muy respetuoso. Así que bueno, después formamos, gracias a otros compañeros, alcanzamos a armar una pareja. Si no era por ese empuje externo, era difícil, era sumamente tímido, serio. Nada que ver conmigo, más armadito, digamos. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año? Eso habrá sido en el 72, sí. Yo ya había tenido otro compañero que me había separado, que lo mataron las 3A, lo asesinaron, apareció atado a los alambres de púa en San Vicente. O sea que Hugo fue mi gran amor. Igual hoy tengo un compañero extraordinario que le digo también que es mi gran amor, pero éramos muy jóvenes, tenía esa cosa de la juventud, ¿no? Y ustedes ahí empezaron a militar. Bueno, yo te preguntaba si vivías en el sur, pero estuviste mucho tiempo militando en la zona de San Isidro. Yo entro, pero no sé si tenés ganas que te lo cuente. Sí, contame. Yo entro a Montonero justo después de... yo estudiaba en La Plata, estudiaba cinematografía en la Escuela de Cine y de Bellas Artes, y tenía un compañero, eran todos más grandes que yo era una perejila, y venía del PC. Se me reían, se me mataban de risa, ellos eran peronistas, y un día me dice este compañero, mira, yo quiero que vos sepas qué fue el peronismo y qué es el peronismo. Entonces me invita un día a una reunión de La Plata a Buenos Aires, y me espera en Constitución y me lleva a Vicente López, a Florida. Ahí voy, era un domingo, al mediodía, un asado, y ahí me encuentro un montón de hombres mucho más mayores, porque yo tenía 18 años, y que después con el tiempo me fui enterando quién era. Uno era Julio Trosler, Miguel Lizazo, Jorge Lizazo, Néstor Mesa, un montón de compañeros muy conocidos. Otros. De la resistencia peronista. Sí, era de la resistencia peronista. Y empiezo a trabajar, a militar con ellos y aprendiendo el peronismo con ellos. Porque venía, yo pienso, de una escuela de la ignorancia, donde no sabíamos qué era el peronismo. Venía de una familia que no era peronista, y bueno, fue una cosa increíble para mí. La verdad que fue entrar en algo absolutamente maravilloso, sobre todo porque todos los compañeros eran trabajadores. Venían de una clase de laburo, donde se militaba después de trabajar. Se levantaban, como Néstor Mesa, estábamos de reunión hasta las 2 de la mañana, y por ahí a las 4 de la mañana se tenía que levantar para ir a la fábrica. Y donde todo se hacía a pulmón y con lo que uno tenía. Y bueno, y después que pasa lo de Aramburu, uno de los compañeros tiene contacto con sería con el Pepe, y tenemos una cita con ellos porque nos piden que guardemos unos compañeros que venían de Córdoba, y
Y bueno, ahí nomás ya entramos a Montoneros, todo este grupo, y esa cita fue en el Muki, en Vicente López, en Florida, y me acuerdo que el Pepe vino con una curita acá, porque tenía un lunar que lo identificaba mucho, y bueno, ya entramos a Monto. Ahí cuando ya también eso genuino que teníamos de un grupo a pulmón, se empieza a disgregar porque nos mandan a distintos lados y yo creo que es esa esencia, ese contacto cierto, genuino, con la resistencia, con la historia, con la vida del peronismo, se empieza a mezclar con otras cosas. A mí me mandan a trabajar a la zona, no, trabajo un tiempo por Florida, en unas villas que hay ahí cerca entre San Martín y después, ya en todo ese tiempo, que formo también la pareja con el loro, es ese encuentro que tengo con el loro, nos piden que abramos una unidad básica que se llamó la Ramón Cesaris en Becar, con otros compañeros. Y ahí milité muchísimo en el territorio, mi compañero más que nada en la parte sindical. Pero realmente un trabajo muy, muy, muy bueno. Era algo muy agradable, de mucha entrega y qué sé yo, bueno, creo que fueron los mejores años nuestros porque coincide con la vuelta de Perón. Ahí. ¿Y ahí es cuando vos contás que lo conoces a Westergel o lo conoces después? Sí, mis primeros compañeros fueron compañeros villeros, entre ellos, no sé si vos escuchaste hablar de Mantecol. Claro, sobreviviente de la ESMA. Sobreviviente de la ESMA y de Vichy, mis grandes amigos. Me acuerdo que con ellos armamos ahí en Uruguay una unidad básica de lo más pintoresca, porque la armamos con lo que teníamos y le pusimos unos de tirantes al techo de cartón, le pusimos unas ramas de sauce que en primavera brotaron. O sea que estábamos en medio de la selva haciendo política. Y fue todo muy folclórico, muy también de corazón. Después llegan a trabajar compañeros que ya estaban trabajando, pero que nos juntamos, que eran compañeros más de San Isidro, entre ellos Miguel Fernández Long y Beatriz Westergel. Y yo soy responsable de ellos y me hice muy amiga Beatriz. Miguel un divino total y Beatriz un sol en todo sentido. Ella una persona extraordinaria y una belleza angelical. Y bueno, y en tantas situaciones que pasamos, nosotros vivíamos por la zona, tuvimos que levantar la casa. Y fui un tiempo a vivir al departamento que ellos tenían, y ahí es donde lo conocí a Héctor. Y después, bueno, te vuelvo a fines del 76. ¿Cómo fueron esos meses sin el loro, con los chicos? ¿Cómo era tu militancia y tu sobrevida, no? Sí, pues es que me cuesta poder armarla, como me costó volver a acordarme cuál fue el último lugar que viví. Se me había borrado absolutamente todo, nombres, lugares, entonces por ahí me apareció Turdera, por ahí otros lugares que no sé cómo llegué, y finalmente Lavallol. Fui viviendo de casas de compañeros y seguíamos militando de distintas maneras, yo hacía otras actividades también, pero ya fueron cayendo todos esos compañeros. La última casa donde viví era de un matrimonio, compañeros divinos, fuera de serie, pero mi nena María tenía tos convulsa y yo la llevo a una sala de primeros auxilios que hay ahí y me retraso para volver. Me voy con Luisito bebé y con María Lucía.
Y los compañeros evidentemente deben haber pensado que yo había caído, porque 15 minutos que no llegaba te volabas. Cuando llegó a la casa estaba toda la casa deshabitada. Yo digo, ¿qué pasó? Doy una vuelta por la casa y me voy. Más pensé, me abandonaron, me sentí mal en esa soledad que tenía porque era un espanto. Y después de casi 30 años, un día me llaman por teléfono de Noruega y me dicen, Rosita, sí, soy Antonia. ¿Qué Antonia? Antonia, no puedo creer. Y me cuenta la otra versión, la de ellos, porque, o sea, nuestras vidas tuvieron tantos agregados, vericuetos, tantas venas, que no la puedo resumir en una sola explicación. Y el tiempo por ahí me está permitiendo volverla a rearmar. Y aparte, bueno, de esa casa, después cómo seguís, porque vos cuando te secuestran estabas viviendo con tu tía, ¿no? Claro, yo, previo a esa casa estaba en otra, bueno, pero esa es otra historia. Bueno, de ahí yo también empiezo a tomar colectivos, hasta que terminaba el colectivo y volvía en colectivo, tomaba otro, y ahí me decido, digo, me voy, el único lugar que me queda seguro es de dos tías mías que eran solteras, que una hacía poco que había muerto y la otra estaba trabajando, y me voy al departamento de ellas. El sábado anterior a mi caída, yo tengo una cita con una compañera también de Sur, que ella se quería ir del país. Y en un momento yo le doy un contacto con un compañero que conocía de antes, que había militado pero se había ido, que tenía contactos como para hacer que los compañeros se pudieran ir. Este compañero, cuando yo voy a ese departamento, de casualidad lo encuentro en la calle, yo estaba con los bolsos, y me dice, ¿qué haces con los pibes y con los bolsos? Me estoy yendo a un lugar. Dice, ¿querés que te acerque? Me acerca, no me lleva a donde yo estaba, me lleva cerca, y es que es el compañero que yo engancho a María, mi amiga y compañera. Yo el sábado, antes de caer, me tengo que encontrar con María también creo que era Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, que hay como una plaza, no sé si ese es el lugar, creo que estaba el Botánico o algo ahí al costado, y me cruzo y el ambiente era horrible, había una soledad, era un espanto, era agosto y frío, y no había nadie, y había todos tipos vestidos de blanco, vendiendo chupetines o qué sé yo. Digo, qué raro todo eso, y autos con gente. Me escapo de ahí, me voy, agarro a los chicos, me tomo un colectivo y me voy. Pensé que había zafado. Pero estaba muy intranquila, y ya en el departamento de mis tías empiezo a mirar a la noche para abajo, y el recuerdo que tengo es que vi pasar el mismo auto de ese compañero que me había acercado a unas cuadras de ahí. Digo, bueno, será casualidad. No pasó nada. A la mañana bajo con los chicos a comprar comida y ahí se me balanza una patota de gigantes infernales, a las patadas, a las trompadas y gritando que ellos eran montoneros. Me arrancan los chicos de los brazos, María ya caminaba, y a mí me pegan patadas en el estómago, en las rodillas y en la cabeza, y me tiran a la parte de atrás en el suelo del auto, me ponen las piernas. Yo escuchaba que mis chicos lloraban, María gritaba, mamita, mamita, ¿dónde se la llevan? Hasta que pierdo la voz de María, y ahí el auto que estaba yo, bueno, ellos se comunicaban con walkie-talkies, y arranca y bueno, no para en ningún lado,
es un camino muy, muy lejos, porque esto era en Fragata Sarmiento y Juan B. Justo, y ahí lo primero que pensé es que me llevan, qué sé yo, al río y ahí me fusilan. Ese primer momento uno se la banca, pues dice, bueno, ya está. Ya está. Una muerta. Siguen, hasta que paran en un lugar que yo escucho un portón de metal. Y Seleño, y el auto para y arranca y empieza, me doy cuenta que va dando vueltas. Hasta que me bajan en un lugar, me bajan colgando de los brazos, alguien me da una trompada cuando me descienden del auto, y bueno, me encuentro en un lugar que no sabía que era, después supe que era el sótano. Ya estaba yo con capucha, con esposas, pero no con grilletes. Y miro así por la capucha y veo una leyenda que decía Avenida de la Felicidad. Yo estaba bastante desorientada, golpeada, asustada, a los gritos, qué sé yo, pidiendo por mis chicos, y me doy cuenta que tengo gente de este lado y de este lado. Y ahí empiezo a ubicarme que había ruidos, había música, escuchaba a Mercedes Sosa, y gritos de alguien que estaba siendo torturado, y me daba cuenta que estaba en la cola para la tortura. Y ahí, bueno, ya entro en la sala 13, donde me toca todo ese espanto, ¿no? Que no podés creer que te está pasando. No podés creer que te está pasando y no querés que a nadie le pase. Y yo lo hablé después con otras compañeras y otros compañeros, y todos yo no quería que a otro le pasara lo que me estaba pasando a mí, porque es tan terrible, es indescriptible. Es realmente la muerte. Ver esos tipos que entraban a los gritos, te insultaban, porque lo primero que hicieron fue desnudarme, mojarme, insultarme de arriba abajo, los peores insultos. Y después atada, donde te picañaban, atada a un camastro donde te traían compañeros que vos pensabas que estaban muertos. Y decís, pero ¿dónde estoy? Vos contás que te traen a la Gaby, a Norma Rostito, ahí. Ahí la Gaby se suelta de ellos, me agarra muy fuerte el brazo y me dice, hagas lo que hagas, sos boleta. Y hice lo que ella me dijo, ¿viste? No voy a... qué sé yo, cada uno tiene su forma de resistir. Yo estuve en esa situaciones que me permitieron resistir, y bueno, que nadie sufriera lo que yo estaba sufriendo. Pero cada uno hace lo que puede ahí. Cada uno hace lo que no, estamos en manos de ellos. No, la simetría, no hay defensa, no hay nada. ¿Y cómo fueron los primeros días? ¿Cuándo lograste saber algo de tus hijos? Bueno, yo gritaba por mis hijos y me insultaban que ahora que venís a reclamar a tus hijos, hija de todo. Aparte me amenazaban que me iba para arriba con mi compañero, que lo habían matado por no colaborar. Él se había ido con Jesucito, que era su frase constante. Y no, nada. A los pocos días de estar ahí, a los 2 o 3 días, yo estaba sin ropa, me ponen algo y una manta de la ESMA y me llevan de nuevo al departamento. Ahí rompen la puerta, entran y estaban mis viejos paralizados en el medio, que recién habían llegado, se habían enterado de lo que me había pasado. Yo me suelto de ellos, en ese interín se me cae la manta, mi vieja se saca el tapado y me lo pone, y ahí le digo, mamá, está la Gaby, estoy en la ESMA y está la Gaby viva. Y ya se sabría, ¿viste? Pero uno en esa locura, y bueno, revisan todo el departamento. Yo, por supuesto, todo el tiempo diciendo que yo no era monto, ni no tenía nada que ver, que era la compañera del loro.
Y ahí pasan cosas que también, imágenes que son increíbles. Yo tenía la famosa pastilla de cianuro. Y si ellos me encontraban la pastilla de cianuro, era una evidencia que toda la historia que yo había armado, que aparte todo el tiempo me trataron después de mentirosa, de hija de puta, de todo. Y yo digo, si esto agarran ese bolso que está ahí y lo dan vuelta, se caen un montón de cosas que no quería que se cayeran, que estaban en un doble fondo, y la pastilla que la tenía suelta. Y los tipos agarran el bolso, lo hacen así, y no sé por qué no se dieron cuenta que ese un pastillón así horrible que estaba hecha con esa pasta de las hostias. Y la pastilla pan, 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 y se queda atrás de la pata de la cama. En ese espanto yo digo, no puede ser, ¿viste? Cuando a mí algo siempre me salva. Y bueno, después me traen, me llevan de nuevo, y mis viejos se van. Esa manta, después de muchos años, mamá la envolvió en un diario de la época, que tiene todo el logotipo de la ESMA, el ancla, todo eso. Y después de mucho tiempo mamá me la da. No me la quiso dar antes porque pensaba que me iba a golpear mucho. La conservo todavía. O sea que de entrada sabías que estabas en la ESMA. Ellos me lo dijeron, vos sabés dónde estás, hija de puta, estás en la ESMA. Acá los que no colaboran se van para arriba. Se van para arriba, como se fue en tu mano. Eso me lo dijo Guamo, me lo dijo el Trueno, me lo dijo el Tigre. Me lo decían ellos, constantemente. ¿Y cómo eran los días en la ESMA? Yo no te puedo decir que había días, había tiempo. Había periodos de algo a algo. Cuando yo me despierto, porque después de un tiempo que me tuvieron en la tortura, no sé, me debo haber desvanecido, pero tengo la idea como que me metían en un tubo. Yo digo, bueno, acá me meten en una cámara de gas. Todas las fantasías que uno tiene. Pero ahí me debo haber desvanecido y me encuentro en un lugar con grilletes, capucha, anteojitos abajo, capucha y esposas, boca abajo. Y al rato siento un golpe y me doy cuenta que tenía hambre, porque no sé cuánto tiempo había pasado. Y me arrastro y era un pedazo de carne seco que seguramente me la tiraron con un pan, pero yo lo comí como un perro. ¿No? Que le decían. El bife naval. Y digo, estos tipos si me están dando de comer es porque me querrán un tiempo más viva. Y bueno, empecé a comer. Y bueno, en ese momento todavía no teníamos los baños, teníamos que pedir los baldes, pero al poco tiempo ya habilitan los baños. Porque ya estaban llevando a cabo ese plan supuesto de recuperación. Me acuerdo que al lado mío la traen al tiempo a Graciela D'Aleo, que Graciela es dura, y cuando le traen comida, ella dice, yo no quiero comer. Yo digo, mira Graciela, si no comes yo quiero vivir, me como lo que vos dejás. Así que empezó a comer. Pero bueno, son las cosas que uno por ahí, por eso después con Graciela nos sentimos siempre muy, muy, muy juntas. Y ahí en ese tiempo, que no sé qué tiempo fue, cuántos días fueron, empecé a armar un mundo de olores, de ruidos, de sonidos, de voces, de grilletes, y me di cuenta que cada tanto llamaban por número, porque teníamos número, el mío era el 420, y llamaban por número y hacen parar a la gente, y como supuse, yo después supe que era así, hacer una fila india, agarrados de los brazos, y los llevaban de donde yo estaba a la izquierda. Me di cuenta que no volvían a la derecha. Bajaban y nunca más se sentían. Y eso era periódicamente, hasta que después uno empieza a ponerse canchero ahí adentro, a escuchar cosas, a decir despacito, o el al lado, o el que pasa.
que eran todos los miércoles y eran los compañeros que trasladaban, los bajaban al sótano, les daban una inyección de pentotal, pentonaval le decíamos nosotros, y los desnudaban y los subían al furgón que ponían afuera del sótano, en una escalera que hay, y los llevaban al aeroparque, y bueno, los subían al avión este que después fue encontrado por Miriam. Y eso fue terrible. No, el tiempo no te puedo decir. Yo sé que uno en esa soledad, en ese espanto, en ese horror, en ese abandono, en esa muerte previa, lenta, no sé, pensás en tu familia. Ahí fue cuando aparecieron la urgencia, la necesidad de saber de mis hijos. Yo lloraba todo el tiempo por mis hijos. Lloraba. Me acuerdo que un día pasó un compañero, que después tuve una historia hermosa con él, y me dice, flaquita, ¿por qué lloras tanto? Digo, por mis hijos. Y se ríe porque no nos podíamos arrodillar, teníamos que estar tirados en el suelo. Yo lloraba arrodillada y pasaban los verdes y me daban unos sopapos terribles, porque yo estaba arrodillada. Al tiempo dicen 4:20 y dije, chao, es mi turno. Y me llevan abajo a trabajar, me agarra el tigre y me dice que yo iba a trabajar ahí abajo, gracias a que un compañero que yo conocía de antes, sabía que yo sabía fotografía y sabía cine, y les dice que necesitaba un ayudante. ¿Quién era este compañero? Marcelo Hernández. Y me ponen a trabajar con el Hormiga. Con el represor que organizaba Sí, la Marta. Sí, con el Hormiga. Y después Serafo Coquet, que estaba trabajando en diversas cosas, porque el hombre orquesta, les dice que necesitaba a alguien y el tigre me pone a trabajar con él en diagramación. ¿El primer trabajo como mano de obra esclava en qué consistía? Bueno, ellos te daban trabajos concretos. A mí, por ejemplo, me hicieron armar, es muy macabro lo que voy a decir, armar un panel sobre los muertos de ellos. Por ejemplo, creo que debe haber sido, no me acuerdo, porque yo tampoco ahí te enterabas de qué era, pero me trajeron un montón de fotos de cadáveres en medio, por ahí, en situaciones macabras, y que armaron un panel porque ellos iban a hacer una exposición con eso y qué sé yo. Y la verdad, digo macabro porque yo tenía ganas de hacer eso con ellos. Y hacer esas fotos y recortarlas, no sabía si era un horror o un placer. Pero vivías todo el tiempo en esas situaciones horribles. Y después, bueno, ellos en ese proceso que hicieron de recuperación, según ellos, porque aparte Macera tenía su proyecto personal político y pensaba que nos podía utilizar como esclavos para que nos hacían escribir Nosotros somos derechos y humanos, mientras los que lo escribíamos estábamos con grillete. En un lugar de tortura concreto, porque trabajar en el sótano es escuchar todos los días las torturas de los que iban cayendo, era muy enloquecedor. Y aparte convivir con compañeros, que yo hoy aprecio muchísimo porque entiendo lo que fue, pero que estaban también locos, hubo compañeros que hasta se mimetizaban con estos personajes. Pero era tanto el espanto, el horror, el miedo, que yo hoy no puedo hablar de nadie, los quiero, los entiendo. ¿Te fue cambiando un poco la forma de entender la sobrevivencia de los otros con los años? Sobre todo por esto del proceso de recuperación, ¿no? Que el tigre los dividía entre distintos grupos, Sí. el staff, el mini staff. Fue muy bien pensado. Estos tipos hicieron un trabajo tremendo. Por ejemplo, el staff era cierto nivel, digamos, social, intelectual, no era trabajo manual. Después estábamos los que trabajábamos
también usando la inteligencia, pero en las manos. Y después estaba la perrada, que eran los villeros, los compañeros de la villa. O sea que habían hecho... Y después nos habían enfrentado, primero, se generó la idea entre nosotros del traidor y colaborador, que después yo fui elaborando toda esa barbaridad y no puedo decir nada de nadie, porque además con el tiempo y con el museo en sí, el trabajo que se hizo adentro del museo sitio, gracias en parte a las directoras, a Alejandra Naftal y después a Maiki, tuvimos encuentros muy, muy profundos entre nosotros y pudimos hablar. Hablábamos de los que colaboraban y habíamos hecho como una especie de marcar a esos compañeros que estaban destruidos. Y después ellos instalaron la idea de que el mini-staff eran colaboradores, y bueno, hubo uno o dos que después inclusive quedaron enganchados, pero fueron compañeras que fueron usadas en situación de esclavitud sexual. Después se fue entendiendo todo eso de otra manera. Como mira, si estás con nosotros vas a tener otro estatus acá adentro, otra vida. Bueno, siempre nos tuvieron tirados en el suelo, pero fue muy, 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 aparte que inimaginable. ¿Vos te bajaban a trabajar al sótano y después ibas de vuelta a dormir a Capucha? A Capucha. Siempre en el suelo, tirada en el suelo. Aparte, yo sentía que el tigre me odiaba, no sé por qué. Como la odiaba, no porque yo era al nivel de la Gaby, pero el tigre tenía personas que odiaba aparte, odiaba. Hasta el punto que fue él el ejecutor, pienso, de la muerte de la Gaby. ¿Nos contás cómo fue ese momento? Sí, era ya verano, nos bajaban a trabajar a mí al Serafo, o sea, de Capucha, nos bajaban el sótano en ascensor, y ahí empieza gritando, aparece el tigre gritando a la Gaby se nos va, porque la Gaby para nosotros era algo muy simbólico y cuidado, y aparecen con la Gaby, no sé si en una colchoneta, en algo, y la paran adelante nuestro, y estaba azul la Gaby, le habían dado, para nosotros le dieron una inyección de cianuro, no sé qué, azul, y empiezan a gritar que venga una compañera, urgente, para que la acompañe a la Gaby. La llevan a esa compañera para que la acompañe. ¿Qué pasó después con la Gaby? No sabemos, porque la vimos, el Serafo y yo, que la pasan en ese estado. La Gaby para nosotros ya estaba muerta. ¿Y qué pensás? ¿Que fue una interna entre el tigre y Chamorro? Sí, seguro, porque Chamorro creo que después, esto yo no lo sabía, y después fui conectando conocimiento, información. Creo que se había ido a Sudáfrica y ahí aprovechó, en la interna que había, la matan a Gaby. Chamorro era un tipo que en ese horror pienso que se le había generado cierta relación de no sé qué, curiosa, con Gaby, por su historia, por la personalidad, una persona muy, muy única. Y por todo lo que sabía además, porque era la historia de Montoneros, Gaby. Y bueno, vos contás este episodio y decís que el tigre te odiaba. ¿Cómo era el vínculo con el tigre Acosta? ¿Cuándo lo veías? ¿Qué te decía? Yo no lo veía mucho al tigre. A mí me bajaban a trabajar, me encerraban en un lugar y cada tanto lo cruzaba porque por ahí o yo iba al baño o me llevaban al baño y él aparecía y era un tipo, era una cosa, era como si fuera una cuchilla de hielo. Y siempre me decía así, vos sos una mentirosa,
Y tuve dos situaciones muy graves con él. Cuando me llevan por primera vez a ver a mis padres, una noche, después de bastante tiempo, a Ramallo, que yo voy porque acepto ir porque le pregunto a la Gaby, Gaby, me dicen que me van a llevar a ver a mi familia. Ya estaba trabajando como esclava, eran prácticas que tenían que ver con ese plan de recuperación. Y me llevan a ver a mis viejos. Yo me había escapado, le había pedido al guardia que me deja ver a la Gaby, le cuento, y me dice, mirá, ¿será una excusa para que yo vaya tranquila y me maten o me llevarán a ver a mis viejos? Dice, las dos cosas, yo no dejo de decir que sí, dice, pues si te matan, te matan, y te llevan a ver a los viejos, mejor. Entonces, acepto, eso ya me habían dicho un día antes, le hago cositas para mis chicos, y cuando llego a las 12 de la noche, me atiende mi hermano, sorprendido. ¿Qué haces acá? Estaba con todos los monos, esos 4 monos armados, y digo, ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué? Aparte, en ese instante, ¿cómo me recibe? ¿Cómo te enteraste? ¿De qué? ¿De papá? ¿Qué pasó? Papá hoy lo enterramos. Papá murió, en serio, de tristeza, tenía locura conmigo. Así que lo habían enterrado, o sea, es otro que no vi muerto, no vi su cuerpo. Y bueno, después al otro día estoy esa noche con mis chicos, que era una situación muy extraña, y bueno, el otro día me llevan con un ataque de histeria y de nervio y de tristeza terrible, a los gritos que no paraba de gritar, y ahí aparece el tigre y me pega 2 o 3 trompadas. Me dice, hija de puta, ahora me vas a echar vos la culpa de la muerte de tu viejo murió por culpa tuya, por tantos insultos como siempre. Y hasta que me llevan y me dejan 2 o 3 días en capucha hasta que me vuelven a bajar a trabajar. Bueno, eso es las veces. La otra vez es cuando descubren que con mi compañero, el Serafo, que me ponen a trabajar en diagramación, se nos genera en ese espanto la urgencia de poder tener confianza y que alguien te ponga la mano en el hombro. Y viste que dicen, no los une el amor sino el espanto, nos unió el amor y el espanto. ¿Vos te enamoraste en la ESMA? No sé si me enamoré, no sé si él me enamoré, porque él se enamoró, porque él sé que tuvo un amor muy grande que también lo mataron en otro lado, la mataron una chica divina en otro lado. Nos necesitábamos amar. Y bueno, fue un cable a la vida eso, un cable a la vida. Aparte el Serafo fue un tipo que en plena tragedia, ¿viste como en la película La vida es bella? El tipo que te embellece lo peor. A veces digo, no sé, porque nos ponían a pegar con Poxirran, digo, ¿será que viste que viste? ¿Será? No sé qué, pero a veces nos reíamos ahí. ¿Y qué te decía? ¿Qué era lo que vos decís, bueno, te embellece? Y me dio ganas de querer estar viva. Si no me hubiera suicidado, no hubiera aguantado no ver a mis hijos. Yo, estando con él, pude dibujar a mis hijos y tener la cara de mis hijos al lado mío. Y ser cómplices en hacer mal las cosas. Saber, o sea, saber lo que es tener esa confianza, de decir, si nos pudiéramos escapar, estos son unos hijos de puta, mirá lo que están haciendo. Por ejemplo, con él los dos vimos a la monja francesa, porque justo trabajar ahí donde entran todos los secuestrados, ellos tenían una práctica, cuando hacían grandes operativos y traían mucha gente, desagotaban el sótano. Y no sé por qué nos dejaron a nosotros ahí.
cuando de pronto escuchamos ese portón, pum, pum, que se abría, que era una puerta de metal que había, con un pasador, una cosa que eres un escalofrío te da, y escuchamos que entra mucha gente, yo no podíamos verlo, estábamos encerrados, yo me tiro al piso y como eso era todo de aglomerado y las puertas también eran chapuceras, había una luz que entraba, yo no me tiré y no puedo ver, pero sí veo la sombra, que eran muchas sombras que entraban, en un silencio terrible. Y bueno, y pasados unos días, no sé, no sabíamos qué había pasado, y me bajan a trabajar, o no, yo me había quedado ahí, y él también, no sé si se olvidaron de nosotros. Y él me dice, mira, quiero que veas una cosa, lo que me hicieron hacer estos hijos de puta. El escudo de Montoneros, en un gran lienzo blanco. Y dice, pero lo hice mal, porque el escudo es un óvalo y yo se lo hice redondo. Y se venía a ver para qué lo están usando. Entonces nos escapamos y nos vamos a un baño que había que tenía un boquete a la Huevera, que era otro lugar que habían hecho ahí. Y espiamos por ese orificio y tal cual como es la foto de las dos monjas, estaban las dos monjas así con una mirada de muerte, porque sabían que las iban a matar. Y a Febres con vestido de rosa, con una manguera como de esas que usan las aspiradoras, y a otro compañero, el que me salvó la vida, que lo obligaban a sacar fotos, sacándoles la foto. Marcelo le sacó la foto. ¿Y vos sabías en ese momento que eran las monjas francesas? No sabía que eran las monjas francesas. Después lo supe. Y por esos días después fue la primera Navidad tuya en la ESMA. Claro, al poco tiempo, en ese plan de recuperación, el almirante nos fue a visitar. Me subieron a mí del sótano a la pecera. La pecera, yo voy ahora y la veo chiquita. Para mí tiene una sala grande, como un lugar así como este, a la entrada. Ahora voy, veo que es un lugar pequeño. Y ahí nos hacen parar así, y aparece primero el tigre, después el almirante y todo el séquito de Astiz y todo esto, todos vestidos impecablemente de blanco, y nos dicen, no me acuerdo qué cosa, que nuestra posibilidad era vivir, y bueno, fue realmente un encuentro tremendo. Aparte me llamó la atención, yo te lo describí, eran inmaculados ellos, nosotros éramos, no sé, cualquier cosa, y ellos eran los dueños del mundo. Y ahí mostraron el poder que tenían sobre la vida y el poder de matarnos cuando querían. ¿Y lo volviste a ver en otro momento a Macera, por ejemplo? No, nunca lo vi. Fue impresionante ese encuentro con él. Sí lo vi pasar a Chamorro, espiando así por la capucha, pero a Macera no. Aparte, era como también en mí no querer ver, no querer ver. Así como me costó acordarme de la buena vida cuando estaba ahí no quería, como no quería, era una defensa personal. No querer ver eso horrible.
¿Y cómo sabes? Bueno, vos antes contabas que te llevan a la casa de tus padres en Ramallo y ahí te reunís con tus hijos. ¿Qué había pasado con ellos después del secuestro? Bueno, ellos no me decían nada, después al tiempo, al mes me dijeron que estaban con mis viejos. Antes de llevarme me habían permitido hablar por teléfono y a mí mi mamá me confirmó que sí, que estaban con ellos los chicos. Era un trámite hablar por teléfono porque en el pueblo había 3 teléfonos. Así que llamaba al médico del pueblo, que era un viejo socialista divino, le avisaba a mis viejos que para tal hora iba yo a volver a llamar, mis viejos venían y esperaban la llamada. Y cuando voy, no la primera vez cuando murió papá, sino me llevan en otra oportunidad y que ya estoy de día, inclusive ese día me llevan al río, porque ellos querían ir al río. Mamá me cuenta cosas de los chicos y que María, bueno, que los llevó a Astiz, a los chicos, con otro, no sé, sabía mamá quién era, pero aparte estaba de uniforme, dice mamá, no creo, pero dice, estaba como vestido como soldado, dice mamá. Mamá no estaba, me lo contó en ese momento. Y muy educado, y que cuando le entrega a los chicos se pone a llorar. Los chicos estaban absolutamente en silencio atrás de ese auto, costó que bajaran, limpios, y María estuvo, no sabe, mamá no se acuerda dónde encontró una revista Gente con la cara de una mujer gritando, enroscadita abajo del brazo, por mucho tiempo. Dormía con esa revista y andaba todo el día con esa revista bajo el brazo. Creo que es el recuerdo que ella tuvo de la última vez que me vio a mí gritando. Claro, es objeto de apego, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos en algún momento salís de la ESMA y te llevan a una casa en Munro? ¿Cómo era eso? Sí, ellos se apropiaban de todo lo nuestro, muebles, todo, yo vi mis cosas ahí. Y se habían apropiado de una casa que yo la encontré ahora en Munro, que la usaban como supuesta oficina de una empresa, también Siderforma, que habían puesto de decoración donde yo figuraba como decoradora. Yo tenía prohibido, no podía salir, estaba ahí cautiva con otros 2 compañeros, uno era el tío Vasallo de apellido y el otro Fermín, que no me acuerdo, y venían constantemente a controlarnos, inclusive nos traían la comida. Y a mi compañero, al Serafo, lo traían a trabajar ahí, pero se lo llevaban. Un fin de semana, que es donde yo quedo embarazada, un fin de semana, el Serafo, para cobertura de ellos, para el barrio, esa casa tenía que parecer una casa normal. Entonces la van a llevar, vienen a buscar a mamá, a Ramallo y a mis chicos. Mi mamá no entendió que la estaban secuestrando, estaba casi, le resultó una situación esperada poder estar conmigo. Y bueno, la tienen ahí casi 1 mes y medio, 2 meses, y a los chicos también. Ahí en Munro. Ahí en Munro. Nosotros teníamos prohibido aparte salir al patio, yo por lo menos. Al Serafo lo ponían a trabajar ahí. El Serafo ahí conoce a mis nenes y ahí lo ponían a trabajar de carpintero. Te imaginas un pibe de capital que de martillo, creo que nunca había agarrado un martillo. Un día, no sé, trabajando, se corta los dedos. Y ahí había un perro infernal que me decían que era el perro de Macera, un perro gigantesco. Y en ese espanto, cuando a los gritos entra, mirá, 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 sin dedos, el perro se come los pocos dedos que habían quedado tirados, y mis chicos ahí.
y él se escapa de esa casa. Logra salir, pasa alguien en un auto y lo lleva al hospital de Vicente López. Después los marinos lo van a buscar, se enteran, lo van a buscar y se lo llevan. Después de todo ese espanto, bueno, yo sigo un tiempo más y ya ahí se dan cuenta, no me acuerdo si yo les digo que estaba embarazada. Y bueno, estoy un tiempo más embarazada hasta que en julio me llevan a Ramallo y tengo a Ana Julia. ¿Seguís estando ahí en la casa de Munro o te vuelven a la ESMA? No, a Serafo sí lo vuelven a la ESMA. A mí me tienen ahí, viviendo con esos dos compañeros. ¿Y esa casa hacia afuera era una casa de refacción, es una casa común? No, de afuera, no te puedo decir mucho cómo era, porque no podía salir, pero la encontré porque tenía un patiecito adelante y la vi. Y me acuerdo que quedaba en la calle Estado de Israel y el Serafo se acuerda, después la encontramos en la casa. Tenía un garaje al costado donde ellos entraban container. Mi mamá un día se metió ahí y uno de los containers estaban llenos de arena y tenía cosas adentro entre la arena, no sé qué. Pero yo no podía salir ahí, no sé qué tendrían entre la arena. ¿Viste? Ellos siempre estaban con el tema de importaciones y cosas raras. Bueno, cosas raras no, pero esas cosas tremendas. Y bueno, ahí pasé bastante tiempo. ¿Y cómo fue decirles a los tipos que estás embarazada? Le dije a uno de ellos, Perren creo que era, y bueno, lo comunicó. Yo te aclaro que cuando se enteran que estábamos en pareja con el Tigre, se entera que estábamos en pareja con Eduardo, mi actual compañero, con Serafo, lo agarra al Serafo, le dice de todo, y le dice que ahí las mujeres con los únicos que podíamos tener pareja o tener relaciones era con los marinos, con ellos, que no se podía hacer eso, que la cortara. Y el Serafo le dijo que no había vuelta atrás, que hicieran con nosotros lo que queríamos, lo que quisieran. A mí me agarra también, no sé si te lo conté, es la segunda vez que me agarra los sopapos, porque era un machista de mierda, y muy fino, muy así, pero un violento total conmigo, ni hablar, con todos también, porque tuvo a una compañera también todo el tiempo como en situación de esclavitud sexual, y me dice de todo, y bueno, la lectura que yo hago de eso es que los otros compañeros ya sabían que nosotros éramos pareja, más favorecían nuestros encuentros, nuestras situaciones, y sería en ese proyecto de recuperación que ellos tenían, era muy violento romper esta situación que ya era pública. Es que aparte recuperarse era para la moral occidental y cristiana y vos te estás enganchando con un militante. Sí, terrible. No estabas muy recuperada. No, aparte yo siempre digo que era una situación de mamushka, ¿viste? Clandestino era lo nuestro dentro de un campo clandestino, ¿viste? Una cosa terrible. Igual hubo varias situaciones así de enamoramiento o de necesidad de construir algo en esa destrucción absoluta, ¿no? Total. Aparte éramos muy jóvenes. ¿Cuántos años tenías vos ahí? Yo tendría en ese momento 24, 25 años. Y Ricardo era más chico que yo. Tenías 24 años, tenías un marido desaparecido, un compañero anterior asesinado. Y la ESMA también tenía como, muchas particularidades, pero había como cierto vínculo con el afuera, ¿no? Vos en tu testimonio contás que una vez te llevan a Canal 11. Pues sabés que es una cosa muy desdibujada que tengo,
pero no sé por qué me llevan, me cargan en un auto y me llevan a Canal 11, me acuerdo que era una cosa, un estudio muy oscuro, y que nos encontramos con 2 o 3 personas, una de ellas era una persona muy conocida, una mujer, que estaba trabajando en ese momento digamos, en un informativo, en algo así. No voy a decir quién supongo que era porque es una gran persona. Pienso que cada uno también hizo lo que pudo, porque hoy tiene un compromiso político realmente con la verdad muy grande, pero para mí era esa persona. ¿Y pero por qué te llevan? La verdad es que no sé por qué me llevan. Sí me llevan en un momento a Coordinación Federal a hacerme los documentos, que me hacen los documentos mal, además. Los hacíamos mejor nosotros, mucho mejor. Así que, bueno, mi apellido le faltan letras. No tengo todavía el documento guardado. Y vos ahí en el sótano también, o sea, había compañeros que tenían que falsificar documentos. Sí, Vos sí. también, Sí, yo teníamos un compañero que era brillante, falsificando documentos, dólares, de todo. No, eso fue una banda que después armada para robar, que fue, para eso también nos tenían ahí abajo. ¿Y el Mundial 78 vos lo viste secuestrada? Sí, estaba secuestrada, a mí nunca me sacaron a ningún lado, creo que tampoco se les hubiera ocurrido. Sí, una cosa que no entendía, que es una virtud de los hombres de en pleno espanto bancarse el fútbol. Yo no lo podía entender, que estuvieran, mira, le pusieron a los compañeros un televisor para que vean el partido y nosotros ahí adentro escuchando que seguían deteniendo, secuestrando gente, torturando, y la fiesta afuera, los bocinazos afuera, los goles de la cancha. No, fue esas cosas que vos decís, no puede ser que el mundo no sepa lo que está pasando acá adentro. ¿Y vos cuándo es que tenés tu libertad vigilada? ¿Para cuándo es? Empezamos a tener una especie ahora, mira, de libertad vigilada, un día que nos dicen que podíamos alquilar una casa, que digamos bajo su mandato, y me llevan a la casa de la madre del Serafo. Yo ya estaba con panza. Aparece el Serafo sin dedos. Fue después del accidente, entonces, sin dedos, todo vendado, en una motoneta de esas precarias. Y me dice, yo estaba con los chicos, me dice, subite, me bajo y me subo a la motoneta y arrancamos, no sé a dónde. Éramos 2 cadáveres blancos, con los pelos al viento, yo con la panza y los 2 chiquitos, y agarramos la Panamericana, salimos por Córdoba hasta la Panamericana, y ahí en la Panamericana los 2 muertos vivos, no sabíamos, terminamos en Pacheco, los autos nos pasaban, nos pasábamos. Era una sensación de haber salido de la tumba hacia no sé dónde, ¿viste? Pero es inexplicable lo que es el regreso a la vida. El regreso a la vida. ¿Y después? Y después, bueno, sigue, vamos a esa casita y después ya voy a parir. Y después de ahí, les plantea, ya ellos ven que nosotros formamos una pareja
como que, bueno, de alguna manera pensarían que estábamos recuperados ya con 2 hijos, más 3, más la tercera que venía, que había venido, que no la registramos en Ramallo porque no me permiten que yo la registre en Ramallo. ¿Por qué? O sea, ¿los marinos no te permiten? O... Claro. Y Serafo consigue de un primo un trabajo en Coronel Suárez. Y nos vamos a Coronel Suárez, que para mí era chut por poco. Una soledad, un horror, y no podíamos decir quiénes éramos, qué no había, de dónde veníamos, qué era lo que teníamos en la espalda, que era ese espanto. O sea, no poder decir quién sos, qué te había pasado. Y aparte acostumbradas al 420 o a no ser. Empezar a qué ser. ¿Qué éramos? ¿Sabés lo que es alguien que aparece sin pasado? Empezar a relacionarte con los demás en un pueblo desconocido que todos quieren saber quién sos. Que vos no podías decir No quién lo eras. podía decir, pero no lo podía decir porque también mi paranoia me lo impedía, no salía a gritar. Porque aparte, por supuesto, éramos semanalmente controlados. Y ya ahí empezó también las dificultades de pareja. Cuando yo digo que nos unió el espanto realmente, a una persona extraordinaria como Ricardo, porque no tengo palabras para hablar de él, ya nos damos cuenta que en realidad afuera no iba a funcionar. Aparte de una vida precaria, pobre, se fue de cualquier cosa a laburar. Y después vamos a Coronel Suárez, de Coronel Suárez a Saladillo, y ya ahí no pudimos seguir viviendo juntos. Entonces, ya ahí era más tranquila la relación con estos tipos, y yo les digo que me van a venir a buscar mis padres y me voy a ir a Ramallo. Me dejan ir a Ramallo y mis padres me alquilan una casa allá. Igual Ricardo iba cada tanto y bueno, convivimos muy poco tiempo, después nos separamos, pero hoy es mi hermano, mi todo, es una persona que yo tengo una confianza ciega en él, es mi interior, porque esa situación te junta para siempre. Hay una frase de Semprún que dice algo así como que no se puede mirar a los ojos a los que salen del campo de concentración, ¿no? Y supongo entre ustedes se podían mirar a los ojos porque habían visto algo parecido. Sí, sí. Yo no te pregunté cómo fue transitar el embarazo, porque seguramente vos habías visto qué pasaba con las embarazadas, la ESMA. No te lo puedo decir, no sé. Porque aparte, si bien yo esperaba a mi beba, en esa época no sabía si iba a ser varón, mujer, no tuve atención médica prácticamente, no tuve atención médica. Fui a parir a un lugar así. Yo venía de una práctica de que lo personal quedaba, lo otro te apabullaba tanto que era una parte más de lo cotidiano. No era la madre que espera, el bebé que teje, que ay, a ver cómo me va creciendo la panza. Era decir, cómo vivimos esta realidad entre todos y todas, chicos. Mi deseo era ver, aparte era todo complejo, porque también hasta la pareja que habíamos armado era una pareja extraña. No puedo decir, ay, yo soñaba con mi bebé. Es soñada mi hija, realmente es alguien divino, es un ángel. Pero, y aparte,
cuando pienso que de la muerte, de esa muerte, de ese lugar de muerte, yo gesté una niña en ese amor, con Ricardo, ¿no? Yo la gesté, los dos, y ella ama a su padre y él también tiene locura. Y mis hijos lo adoran. No, fue todo nada de lo normal. Nada. Aparte, realmente, nos quedamos sin nada. Yo cuando me voy a vivir a Ramallo, que aparte de todo lo que pasamos los sobrevivientes después, porque por algo habrá sobrevivido, y en un pueblo por algo habrá caído, y un montón de cosas, no tenía nada. Y me voy a un cachivachero que vendía porquerías y le digo, ¿no tiene una bicicleta? No, pero tengo arriba del gallinero, tenía un marco de bicicleta. Y dice, pero te puedo armar una bicicleta. Dale, le digo, armame una bicicleta. Me arma una bicicleta y me regala el asientito de fierro, aparte con asiento de madera, que es esos que se cuelgan en el manubrio. Ahí la llevaban a Julia, a María en el caño y a Luisito atrás, viste, en esos asientos que te duele todo. Y cuando agarré el campo con esa bicicleta, era tanta la felicidad de estar yo con mis hijos, ahí fue cuando sentí la libertad. Y me acordaba que mi mamá siempre decía, mi abuela, no mi madre, me decía, el hombre feliz no tenía camisa. Y realmente no necesitaba tener nada más que mis hijos y el viento, esa bicicleta. Qué bárbaro. Y vos decías, bueno, los sobrevivientes, lo que tuvimos que pasar. Me acuerdo siempre que Adriana Calvo contaba que un hermano le decía, no me cuentes porque a vos te hace mal. ¿A vos te pasaba algo similar? No, porque con Ricardo siempre buscábamos la forma cómica de contarlo. Y mis hermanos se cagaban de risa porque le contaba cómo hablábamos. Porque ahí adentro se fue construyendo un lenguaje muy particular de ultratumba. Chupado, bueno, te vas para arriba, colaborador. No, pero aparte había otros términos que ya no me acuerdo, que mi hermano me decía, ¿por qué no empezás a escribir las palabras que usted, porque te las va a olvidar? Y contábamos para que no. Yo nunca le pude contar a mamá que había sido torturada, ni dónde, ni a mis hermanos. Eso fue a partir del tiempo y tampoco lo conté, pero y de las preguntas y de la reconstrucción que hice junto con el cambio también de las preguntas de cómo me empezaron a preguntar después. Cuando llegó la democracia, ¿cómo te encontró vos? Me encontró peroncha, puteando a Alfonsín. Vos tuviste todo un cambio entre el PC y el peronismo. Me hice peronista terrible. También por ahí protestando contra Herminio Iglesias, que era un gran peronista. O sea, Alfonsín no lo votaste. No. Después de mucho tiempo le reconocí cosas a Alfonsín, porque para mí los radicales siempre fueron lo mismo que ahora. Fueron cómplices muchas veces. Lo digo crudamente, ellos me van a decir, mirá la barbaridad que está hoy, puedo hablar, abrazar a mucha gente, pero siempre fueron antiperonistas y de alguna manera siempre jugaron parecido a como están jugando, no todos, muchos de ellos. Entonces, Alfonsín pudo haber sido una gran persona, pero a mí, yo cuando voy a Ramallo, empiezo a trabajar de docente y sufrí una persecución terrible en pleno gobierno alfonsinista por inclusive la mediocridad de los radicales de allá. ¿Por qué?
Y porque yo era una guerrillera, yo era una persona que daba en las escuelas temas que no había que tocar. ¿Qué le va a dar un pibe? Nada, le va a dar una poesía de Serrat o de Machado. Bueno, pero ya eso era terrible. Le va a dar a los chicos, ¿cómo es? Un poema de Miguel Hernández. No, pero como este tango, como es de Discépolo, que lo di Cambalache. Cambalache, pero no sabe el problema que tuve por darle Cambalache a los chicos, que después le hicimos un juicio, que después trajeron gente del futuro de Miguel Cantilo, ¿viste? Hubo unos trabajos divinos, pero porque uno tiene otra mirada, no es que yo los dogmatizaba, generaba un conflicto cuando se quiso privatizar Somisa o cuando un 17 de agosto a los chicos les hago cantar Soldaditos de Plomo. Y De Heredia. de Heredia, y el milico de ahí apareció con un arma amenazando a las directoras, que si permitían que yo le hiciera cantar eso a los chicos, que miraran lo que tenía ahí en el auto. Y que es una canción bellísima. Yo me encuentro hoy con mis alumnos, si se acuerdan de esa canción. Entonces salía de la escuela y muchos abrían las carpetas a ver qué yo le había dado a los chicos. Fue muy duro y no fue para mí sola. Yo hoy hablo con otras compañeras que vivían en comunidades pequeñas como la mía y el mal de la dictadura seguía hasta el día de hoy. Hoy ni hablar. ¿Cuándo te acercaste a la CONADEP? ¿Cómo fue tu mirada al juicio a las juntas? Bueno, yo me entero yo estaba trabajando en el campo de maestra rural y necesitaba mucho trabajar. Era la entrada que tenían mis hijos para vivir y para pagar el alquiler. No podía venir, realmente no podía venir, no sabía cómo hacerlo, sigo todo el juicio, tengo todos los diarios de la Junta, del juicio de las juntas, del primero al último, pero no pude venir. Para mí fue algo extraordinario y conociendo a las compañeras que fueron, a las compañeras más que todo y uno de los compañeros que fueron a declarar, que hasta el día de hoy son de mi absoluta lealtad y confianza tengo, me parece que fue algo extraordinario. Y bueno, pues pasó todo lo que pasó, ¿no? La cosa se para hasta que, bueno, se reinician los juicios y ahí empiezo. Pero hubo compañeros, por supuesto, que trabajaron mucho más que otros, que yo. Yo lo que sí hice, ni bien llegué, empecé a militar en el peronismo. Armé una agrupación, llegué a concejal en mi pueblo, fui una de las que iniciamos la formación del sindicato de SUTEBA en la zona. O sea, me milité más en la parte política, sindical y local, digamos, de la zona. Pero ¿Y con otros sobrevivientes seguías en contacto? ¿Cómo sí, eras? seguía en contacto con algunos sobrevivientes, con Graciela, seguí en contacto mucho tiempo, seguimos siempre. Con el grupo mío, digamos, yo caigo en la época que estaba Lila Pastoriza, Martín Gras, bueno, Coquet, Vichy Mantecol, Elisa Caín, Tocar. Elisa Tocar, unas compañeras divinas. Ana María Martí, bueno, es una de las que me traen cuando me están torturando y les pide por favor que se dejen de torturarme, que yo era nada más que la compañera del Loro. ¿Y vos estás en la ESMA cuando las chicas dan el testimonio en París? Yo no me entero de eso, me entero después.
Yo muchas cosas fui armando después. Aparte cuando no fue lo mismo vivir la sobrevida en el interior que acá estamos en Buenos Aires ahora sí, que acá en este lugar, viste, que está la crema, digamos, de los derechos humanos, lo otro era, creo que si hubiera estado acá hubiera estado, ¿yo qué podía hacer ahí? Militar políticamente, en el peronismo o donde hubiera estado, qué sé yo. ¿Y cuando volvieron los juicios, qué te significó? No, enseguida quise testimoniar y de ahí no paré. No paramos ninguno. Pero ahí sí tengo que ponderar el trabajo que han hecho un grupo de abogados y compañeros como Graciela. Que la tenemos que convencer para que nos dé la entrevista. Tiene que venir, Graciela. Y esto de sentarte ante un tribunal a contar esta historia, porque bueno, no es lo mismo, ¿no? Acá que estamos hablando y por ahí podemos hablar de el pasado político, pero ¿qué carga tiene para un sobreviviente sentarse ahí ante los jueces y recordar lo que pasó? Yo soy muy particular. A mí soy media inconsciente. No me... Fue ir a decir lo que... Primero que por el hecho también de no estar todo el tiempo metida en esto de la memoria y qué sé yo, fui con lo que tenía, ni nada preparado. Y me aboqué un poco por lo que me pasa con vos, no que sea jueza, pero con lo que tengo, con la memoria que tenías, con lo que más podía dar, con lo que más podía reconocer. Y creo que lo tomé desde ese lugar. Yo tengo que dar todo lo que tengo. No me fue un impacto que me hiciera mal, me fortaleció. Y me fortaleció en mi subjetividad, porque te voy a decir, una de las cosas que más me destruyó a mí fue el hecho de que otros pensaran que los que volvíamos era porque por algo había sido. Y una de las cosas que más me dolió fue el libro de Bonazo, que me parece una perversión increíble. Increíble lo que ese tipo pudo llegar a escribir, que fue buenísimo en el momento que lo escribió, porque sacó a la luz un montón de cosas. Pero realmente yo quisiera que me mirara a los ojos, Bonazo, que me dijera lo que dice de los compañeros y de mí ahí en el libro. No nos conocía, no sabía lo que... Es muy fácil. Un tipo que estoy convencida que de haber llegado a esa situación y tener la pastilla, él no se la tomaba. Y los compañeros, muchos de los que sobrevivieron, se tomaron la pastilla. Entonces, me parece de un oportunismo muy grande, y eso daña. Aparte, un tipo que ni tan siquiera se quiso acercar a los que él había defenestrado y decir, bueno, esto lo escribió en base a un relato de otro chico, que yo lo vi ahí llorando, que hoy murió, que se pudo escapar, que tendría a lo mejor las posibilidades de hacerlo, no como el Nariz, que sabíamos que se iba a escapar, que nos avisó, que hizo un montón de cosas, que lo trajeron destrozado a la ESMA, que nos forman en fila para ver el desastre que había quedado su cuerpo y nos exponen a esa situación como dicen, esto les va a pasar si se quieren escapar. O sea, son dos cosas distintas. Entonces escribe un relato que realmente es de muy, muy mala fe para mí. Es difícil, sentís, también hubo muchos relatos sobre la ESMA, hubo ficción sobre algunos casos,
algunas mujeres. ¿Pensás que eso dificultó entender lo que pasó en la ESMA? Sí, sí. Sobre todo el tema de las mujeres y la relación con los captores. Mira, yo nunca vi una compañera ahí con un marino. Se decía, cuando nos juntaban a comer o teníamos una oportunidad para intercambiar algún conocimiento con otro, que había compañeras que estaban en situaciones de diferencia en el trato o en la situación que vivían ahí adentro que otras, por la cuestión de sexo, digamos. Por haber sido elegida por un marino. Por haber sido elegida por los marinos. Yo no lo puedo decir. Sí quedó eso y pensábamos en un momento que de alguna manera era una forma de colaborar. Porque veníamos además de una cultura patriarcal terrible. Montonero era absolutamente machista. Muy pocas mujeres llegaron a nivel de conducción. Ahí está la Gaby nomás, que era una persona excelente, con mucha capacidad práctica, digamos. No era una intelectual, pero aparte ni hablar. Como persona no tengo palabras para hablar de ella ya. Pero nosotros teníamos esa concepción también. A mí me costó mucho entender el espanto, la asimetría que sufrieron esas compañeras. A mí no me pasó. Uno usó miles de recursos. Yo quizás usé a mis hijos para sobrevivir. Mi cara de boluda, no sé. Cada uno pudo, y no eran compañeras ni que entregaron a nadie, ni que esto, ni que lo otro. Fue el destino de ese espanto. Ahí hubo una simetría que unos ejercían el poder sobre la vida y por la muerte y el otro estaba así. Y todo este trabajo de reconstrucción, ¿no? Vos decís, se hizo desde el museo, ¿no? Ustedes, ¿cómo fue? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo hablaron? Mira, nosotros salimos y cuando nos encontramos con la realidad que éramos marcados como testigos necesarios pero sospechados, y en soledad además, porque yo estaba sola, cuando me encuentro con otros que les pasó lo mismo, bueno, vamos encontrando. No lo podíamos explicar, inclusive hasta tenía bronca con algunas declaraciones de miembros de los derechos humanos. Por eso tampoco intenté mucho acercarme, porque me molestaba, me dolía terriblemente eso, me dolía porque yo sé lo que hice ahí adentro. Yo sé lo que fue pasar ahí adentro, sé lo que es que te lo maten a tu compañero sin que largue tu nombre. No sabían cómo me llamaba yo, ni supieron cómo se llamaba el loro. Nunca llegaron a la casa ni a mi casa. Bueno, entonces fue terrible poder reconstruirnos. Y no me acuerdo qué era lo que me habías preguntado. No, ¿cómo fue un poco este proceso entre ustedes de discutir, de volver a hablar, de contarse? No, los juicios fueron fundamentales. Porque ahí también lo tomás como una cuestión, yo lo tomo como una cuestión política. Entonces lo personal es político, eso para mí fue maravilloso. Volví a ser la persona política necesaria. Para nadie fui nada, ¿viste? Pero fue una cuestión. Acá tengo que hacer esto. Porque además yo pienso que no solo vamos a relatar lo que pasamos, vamos a contar por qué. Porque teníamos un proyecto que es el mismo que tenemos, ayornado como pueda ser. Pero no éramos los pibes ingenuos que andaban por la calle y unos señores malos aparecieran. No, acá hubo una decisión
política económica militar para destruir lo que iba en contra de eso. Y que también por eso yo después seguí militando naturalmente. Yo sigo haciendo lo que venía haciendo, sigo peleando por la justicia social, la democracia para mí es si hay justicia social, si no, no me importa la democracia. No le encuentro otro sentido, ¿para qué? ¿Y el feminismo como...? El feminismo gracias también en parte a las nuevas generaciones y al trabajo que se hizo en el museo, gracias a compañeras con mucha claridad, como Alejandra, que nos empezó a convocar a las mujeres, porque además yo no tenía mucha relación personal precisamente con estas compañeras, porque eran como, también inclusive algunas estuvo en la época que yo estuve como 2 o 3 compañeras, que eran como mitos ahí adentro. Cuando yo las conocí, realmente, una de esas compañeras había sido muy compañera del Loro, y él la amaba y la admiraba. Y yo recuperé esa compañera de antes, no la que destruyó el mal. Entonces la encontré, pude hablar con ella, contarme, escuchar, saber por qué dormía en una cama y yo en el piso. Y que era tan doloroso para ella como el piso para mí de cemento. Y sigue siendo doloroso, porque todavía aún escucho estúpidos que dicen, mira, le quieren lavar la cara a fulanita, ¿viste? Y realmente no tienen idea lo que es, no tienen idea lo que es una violación. Yo ahí la empecé a entender, porque a mí me abusaron, me insultaron, me toquetearon, me arrancaron los pibes, pero para la sociedad lo malo es que te penetren. ¿Y qué hiciste vos para impedir eso? Es terrible, es terrible. Y gracias a ese proyecto de Ser Mujeres en la ESMA, armamos un grupo extraordinario de mujeres. Y también nos reímos. Hay vida después de la ESMA. Si yo te tuviera que preguntar qué es una desaparición forzada, ¿cómo me lo explicarías? Y la nada, porque lo mío fue desaparición forzada, pero estoy con vida. Pero lo de Hugo es como si algo más fuerte que una burbuja la pincharan. No está. No son las palabras de Videla, pero ese no está. También es una mentira, porque está en algún lado. Y estos tipos nos tienen que decir dónde están los que no encontramos. Están en algún lugar. Y eso es lo que espero, por lo menos, poder encontrar. ¿Qué es Página 12 para vos? Para mí es un diario muy para nosotros. Es extraordinario, es, digamos, lo que yo quiero leer. Yo quisiera que por ahí pudieran expresar para los que no lo leen, que sea Página 12. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros mucho tiempo hablamos nada más que para nosotros. Yo creo que Página 12 tiene que hablar para los que no lo lean. Con tu experiencia como docente, ¿cuántos años fuiste docente?
¿Cuántos años? 30. 30 años de docencia y bueno, ahora 50 años del golpe y con este gobierno que vos bien describís, que no sé si es negacionista o reivindica la dictadura, según tu opinión. ¿Cómo hay que hacerle frente a esto, al negacionismo, al reivindicacionismo? Yo creo que hay que ser de frente, como siempre hicimos frente, con el cuerpo, con la presencia. No solo con las palabras, ni con los métodos que usan ellos. Con la palabra y la presencia. No podemos abandonar los lugares que tanto nos costaron recuperar o hacer propios, porque quizás no eran nuestros tampoco, como los centros clandestinos. Hoy los centros clandestinos no puede ser que estén deshabitados. La única manera de conservar un territorio es estando presente. Después, con la presencia, el cuerpo a cuerpo, se encuentra la palabra, pero hay que encontrarse, no podemos estar manejándonos además nada más que de la manera que, y esto es terrible, ¿viste lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estoy triste? No, basta. Hay que estar, hay que pensar, hay que activar, y la memoria hay que traerla constantemente, pero yo a veces me cuestiono porque por ahí escribo memorias del espanto, pero nosotros tenemos memorias de la belleza de hacer política, de la belleza de construir, de la belleza de estar con otros. Acá la salida es colectiva, no hay otra. No hay otra, no puedo estar yo sola y creerme que estoy bárbara porque tengo por Facebook 800 seguidores. ¿Quiénes son? Tenemos que ir, viste, juntando de nuevo. Nuevas formas, por supuesto, no podemos volver a hacer política como antes. Y animarnos a decir las cosas, basta, cuando es políticamente correcto. Hay que hablarlo, hay que decirlo, enojarnos, pelearnos, pero estamos todos del mismo lado. Sí, bueno, como una familia, viste, que se pelean, pero después siguen construyendo el techo. Y bueno, eso lo tenemos que hacer, decirnos todo lo que pensamos entre nosotros. Y bueno, es un momento absolutamente diferente, ha cambiado la época de una manera rapidísima. Hoy inclusive los señores que hoy están usurpando el sitio museo te plantean de cómo presentar los contenidos, que la generación millennium, que la otra Z, no sé cuánto, pero el contenido es el mismo, tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo, ellos probablemente no quieran que sea el mismo. Tiene que ser el mismo. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a vos. Vos sabés cómo nosotros los sobrevivientes te respetamos y lo primero que leemos a la mañana es a Luciano. Muchas gracias. No, es así.